Gente de Reddit, ¿cuál es la historia de asesinatos o muertes reales más perturbadora que conoces? Antes de empezar, me gustaría avisar de que este vídeo podría herir la sensibilidad de algunos de los oyentes. Si crees que este vídeo no es para ti, te invito a que veas alguno de los otros vídeos del canal. Si estás preparado para lo que viene, espero de corazón que aguantes hasta el final. Historia 1. Crecí en una casa funeraria. Yo ayudaba en la oficina y cuando tenía unos 15 años recibimos una llamada de un hombre cuya esposa y su bebé habían sido asesinados a sangre fría. Había muy pocas pistas. La noticia llegó a los titulares. La policía instaló vigilancia en mi trabajo. Fue un caso desgarrador, ya que se encontró el cuerpo de la madre con su bebé en brazos. La policía me pidió que me encargara de tomar las tarjetas de flores y que periódicamente llamara al marido y le preguntara si reconocía los nombres. Luego fotocopiaba las cartas y las dejaba en su lugar. Me encargué yo porque era un niño. La gente me conocía y además era bastante discreto. Hablé muchísimo con el marido durante el proceso. Parecía devastado y conmocionado. La policía me dijo que tenían un testigo que vio salir a alguien de la casa el mismo día del asesinato. La testigo resultó ser una niña de 3 años. Ella conoció al hombre que se marchaba. Lo reconoció. Era el mejor amigo del marido. Resulta que ese amigo y el marido de la víctima habían hecho un pacto para matar a las familias del otro y fugarse con sus secretarias. La niña identificó al amigo y supongo que uno de ellos no pudo con la presión y terminó confesándolo todo. Ambos fueron a la cárcel por múltiples cargos. Todo por el testimonio de una niña de 3 años. Todavía no puedo creer hasta el día de hoy que ese hombre estuvo a mi lado varias veces y no imaginé en ningún momento que él podía ser el culpable. Creo que después de eso nunca volví a ver la vida de la misma manera. Historia 2. Esta historia definitivamente no es la más aterradora entre estos comentarios, pero allá va. Una mujer se enamoró de mi bisabuelo, y él en ese entonces ya estaba casado con mi bisabuela. Así que esta mujer llegó a la casa de mi bisabuela con un arma mientras él estaba en el trabajo. Cuando mi bisabuela abrió la puerta, esa mujer le disparó a quemarropa. Sin embargo, mi abuela, que entonces tenía aproximadamente 3 años, estaba detrás de ella, observando todo. Supongo que llegó a la conclusión de que no lo recordaría, o que no la creerían, o simplemente no fue capaz de dispararle a una niña, siendo ella misma madre. Y afortunadamente no le disparó. Esto fue alrededor de 1930. La ciencia forense no estaba muy avanzada, no quedó ninguna evidencia del asesinato y el caso se enfrió. La vida continuó, y finalmente la mujer, llamada Lorraine, consiguió lo que quería. Ella convenció a mi bisabuelo para que se casara con ella. Lorraine tenía 2 hijos de un matrimonio anterior, ambos mayores que mi abuela. Sinceramente, no sé qué pasó con su primer marido. Mi abuela contó a todos quién asesinó a su madre, pero nadie le creyó. ¿Quién le creería a una niña que, obviamente, extraña a su madre y tiene problemas para adaptarse a una nueva familia? La gente simplemente pensaba que demonizaba a su madrastra por reemplazar a su madre, o tal vez se lo imaginó. Honestamente, era la conclusión más lógica que pudieron pensar en el momento. Y así pasan los años y los años. Mientras tanto, ella crecía con la asesina de su madre en su propia casa, a pocos dormitorios de distancia. Y Lorraine sabe que mi abuela conocía la verdad. Ella parece la ama de casa perfecta, interviniendo y cuidando al afligido padre y a su hija. Mi abuela crece atormentada por ella y sus hijos. Había un favoritismo evidente. Los hijastros estaban malcriados y ella fue la oveja negra de la familia. Mi abuela se mudó y se casó con mi abuelo en la primera oportunidad que tuvo. Ella siguió adelante con su vida y concibió a sus propios hijos, 5 varones. Lorraine enfermó y finalmente aterrizó en su lecho de muerte. Es en ese momento cuando confesó la verdad y les contó a todos lo que había hecho. Supongo que estaba preocupada por el estado de su alma. Habían pasado 57 años desde el asesinato, 16 desde que falleció mi bisabuelo, que nunca supo la verdad. Hasta donde yo sé, ningún documento fue modificado oficialmente para declarar que ella era la asesina. Las autoridades dieron el caso por archivado, todavía casi 100 años después. Me vuelve loco pensar que mi abuela siempre lo supo. Incluso después de que ella fuera adulta, la gente simplemente le decía: «Oh, tenías una imaginación activa cuando eras una niña». No hay forma de vivir con ese conocimiento durante tanto tiempo y no tener a nadie en el mundo de tu lado, tener a toda tu familia en contra. Eso es lo que me asusta de verdad. Historia 3. Cuando tenía 6 años, mi familia me llevó a ver Barrio Sésamo, Plaza Sésamo en la versión latinoamericana, sobre hielo en el centro. Cuando salimos, una niña de mi edad fue atropellada por una camioneta y el cuerpo fue arrastrado por el aparcamiento. Recuerdo a la madre saltando sobre el parabrisas, gritándole al conductor mientras la camioneta aún estaba en movimiento. Mi madre era enfermera
y estuvo ayudando a esa familia hasta que llegó la ambulancia, pero la niña ya estaba muerta. Aún recuerdo los gritos y el cuerpo sin vida de aquella pequeña. Esto ocurrió hace más de 30 años. Historia 4. Esto no es como tal una historia de asesinato, pero sí es un hecho histórico real. Tsujikiri, literalmente matar en una encrucijada, es un término japonés para una práctica en la que un samurái, después de recibir una nueva katana o desarrollar un nuevo estilo de lucha o arma, prueba su efectividad atacando a un oponente humano, generalmente un civil indefenso al azar, en muchos casos durante la noche. No puedo ni imaginar lo aterrador que debió haber sido ser un viajero inocente caminando por un sendero de noche, cuando de repente un espadachín de élite se materializa desde las sombras y comienza a masacrarte a ti y a tu familia, solo por diversión. Además, estos samuráis quedaban impunes, porque esto fue durante el periodo Shinrei Sengoku, cuando los samuráis eran una clase de élite protegida. Es un hecho que me perturba cada vez que lo recuerdo. Edith, aparentemente, hay un historiador japonés que sostiene que las intenciones de estos asesinatos pueden no ser simplemente probar hojas y que una razón más común podría haber sido el robo. Pero, independientemente de las circunstancias que lo rodean, lo que se sabe con certeza es que transeúntes inocentes fueron asesinados desde las sombras por una clase de élite intocable durante el periodo Sengoku. Honestamente, no me importa su motivo. El resultado final es que civiles son desmembrados y destripados al azar y en la oscuridad de la noche por risas o dinero. Dato curioso. Este es el origen del movimiento Pokémon Tajo Umbrío. De hecho, su nombre en la versión en japonés se llama Tsujikiri. Historia 5. Un chico que era buen amigo mío iba a dar una fiesta la noche siguiente y me llamó para invitarme. Justo ese era el día en el que mis vacaciones y las de mi esposa coincidían en mucho tiempo, y además nuestra hija tenía 2 añitos. Se lo comenté a mi esposa y mi hija, pero mi hija dijo: no te vayas, papi. Por supuesto, no pude resistirme a eso, así que me quedé en casa y pasamos una buena y tranquila noche familiar. Mi amigo, sin embargo, tuvo la peor noche de su vida. Su fiesta iba genial y todo estaba bien, a pesar de que allí había un amigo de un amigo, al que nadie conocía realmente. Resulta que ese extraño había estado fumando cosas que no debía, y debió empezar a matar gente. Tomó un cuchillo de carnicero y degolló a 3 personas. La esposa de mi amigo arrojó a sus hijos por una ventana de 2 pisos y ella misma saltó. Los llevó al bosque y llamó a la policía. Las 3 personas que sufrieron un ataque murieron. La policía encontró al tipo caminando por el costado de la carretera cubierto de sangre y desorientado. No tenía idea de lo que acababa de hacer, o al menos eso declaró. Lo que realmente me cabrea es que mi amigo era un buen tipo. Era un gran motociclista que parecía un osito de peluche. Nunca fue un idiota con nadie y siempre hacía lo correcto. Trabajamos juntos y nos llevamos bien desde el primer día, siempre con una sonrisa en la cara y una broma a punto de ser contada. Quizás no ir me salvó la vida, o quizás podría haber ayudado de haber estado allí. La idea me pesa incluso 20 años después. El hecho de que un pequeño hijo de puta destruyera las vidas de 3 buenas familias que él ni siquiera conocía realmente me cabrea, y espero que se pudra en prisión y le pateen el trasero todos los días. Rip Lane, eras un buen hombre. Historia 6. Una señora a 2 cuadras de mi casa tenía varios hijos y estaba nuevamente embarazada. Escuché a mi madre hablar de ella. ¿Tiene más hijos que yo y está a punto de tener otro? Está loca. Mi madre tenía 6 hijos contándome a mí. Un día la señora ya no estaba embarazada y no había rastro de ningún bebé. Alguien se lo contó a la policía. La policía los interrogó y allanaron su casa. Encontraron al recién nacido muerto y metido en el congelador. Eso me recuerda a una historia espeluznante que ocurrió en Japón no hace mucho. La policía encontró a 2 niños de 5 y 3 años deambulando por las calles. Les preguntaron de dónde venían y resultaron estar a 3 kilómetros de su casa. Cuando la policía los llevó a su casa, la madre parecía preocupada y realmente se disculpó por la situación. La madre en ese momento sostenía a un bebé en sus brazos. La policía decidió investigar un poco sobre la familia por si acaso. Los archivos decían que la bebé que sostenía la madre debería haber sido mucho más grande de lo que ellos vieron. Pensaron que tal vez se trataba de un caso de negligencia. Los 2 niños mayores que caminaban solos también parecían una red flag por su estado, por lo que consiguieron que los servicios sociales visitaran la casa. Se les preguntó si podían echar un vistazo a la pequeña. Resultó que no era una pequeña, que era un niño varón, 1 año más joven de lo que los archivos habían registrado. Terminaron encontrando al tercer niño enterrado en su patio trasero. Algo debió haberle pasado al bebé.
Rápidamente decidieron tener otro niño para cubrirlo y planearon criarlo como a la hija muerta. Da miedo pensar que si el recién nacido hubiera sido niña, habría llegado a cumplir 3 o 4 años sin que nadie lo viera, y probablemente se habrían salido con la suya. Historia 7. La historia de Jamie Close es aterradora. Hace unos años, en la zona rural de Wisconsin, una niña de entre 14 y 13 años desapareció después de que sus padres fueran asesinados en su casa. La policía llegó aproximadamente en 4 minutos, pero ella ya no estaba. Por supuesto, se especulaba que fue secuestrada, que estuvo involucrada o que ya estaría muerta, o lo que sea. Nadie lo sabía porque desapareció por completo. 88 días después del incidente, en el pleno invierno del norte de Wisconsin, una chica por la calle corrió desesperada hacia una mujer que paseaba a su perro. La mantuvieron cautiva durante todo ese tiempo, a unos 40 minutos de la casa donde sus padres fueron asesinados. Todo eso es bastante horrible, pero aquí es cuando llega la parte aterradora de verdad. Ella nunca había tenido contacto con el chico que asesinó a su familia y la secuestró. Un día él conducía hacia un nuevo trabajo, en el que además solo duró un día, y la vio subir al autobús escolar. Es en ese momento en el que decidió que se la iba a llevar. No hubo ninguna advertencia. No la acosó antes ni tuvo contacto con ella antes del incidente. No había absolutamente nada que ella o su familia pudieran haber hecho para evitar aquello. Un joven espeluznante de 21 años la vio desde 100 pies de distancia y decidió en ese momento que asesinaría a su familia y se la llevaría con él. Historia 8. Una mujer de la que mi madre es amiga llegó a su casa y encontró a toda su familia brutalmente asesinada. Sus padres, abuelos y sus 2 hermanos mayores, además de su hermana pequeña que aún era un bebé. Agarró a su hermano menor y corrió hacia la casa de los vecinos. La policía llegó. Resulta que su hermano mayor los mató a todos y estaba esperando a que su hermana y su hermano regresaran a casa para matarlos también. Lo único que le salvó la vida es que se detuvo antes de subir las escaleras, que es donde él estaba acechando con un hacha. Hasta el día de hoy, cada 3 años, ella recibe cartas en las que él todavía amenaza con matarles, y ella siempre las lleva a la Junta de Libertad Condicional para evitar su liberación. Historia 9. Mi padre trabajaba como médico forense. Él era al que enviaban cuando la escena del crimen contenía a una persona muerta, para realizar un examen preliminar del cadáver antes de enviarlo a una investigación más rigurosa. Una de sus peores historias fue cuando lo llamaron por el asesinato de un niño, de alrededor de 9 o 10 años, que aparentemente había recibido varios disparos desde un vehículo mientras él y su hermano mayor jugaban en el patio delantero. Sin embargo, cuando mi padre examinó el cadáver, la presencia de quemaduras de pólvora en su rostro indicó que el disparo debió haber sido a quemarropa. Su hermano mayor había mentido sobre el tiroteo. Él mismo le había disparado. Hasta aquí el vídeo de hoy. La segunda historia me ha dejado consternada. Saber desde niña quién es la asesina de tu madre, crecer atormentada por ella, criarte en su misma casa, sin que nadie, tan siquiera tu padre, crea lo que viste. Tuvo que ser muy duro. ¿A ti? ¿Qué historia te ha aterrado más? Te leo en la caja de comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y suscríbete. Tu apoyo es importante.